¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Y es un honor que nos acompañen en esta ocasión nuestra masterclass, el mundo académico post-pandémico, desde el inicio del confinamiento con la virtualización y las propuestas de una nueva visión, donde tendremos la magistral exposición del doctor Flavio Jesús Castillo Silva, andrágogo. Para ello, le quiero pedir a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, nos dé la bienvenida. Adelante, maestro. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan, a todos nuestros alumnos, maestros y miembros de la comunidad de la Universidad José Martí, que nos congregamos y queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra universidad al doctor Flavio Jesús Castillo Silva, de quien apreciamos su generosidad y disponibilidad para acompañarnos en esta sesión que considero muy especial en este momento que vivimos. Con toda la intención hemos buscado, hemos encontrado, con apoyo de la maestra Isabel, de la maestra María Luisa, encontrado el contacto para establecer este nexo de relación con el doctor Castillo, que espero que sea un nexo que perdure y que nos apoye, porque ciertamente estamos ante un cambio de paradigma, de escenario, de forma de hacer las cosas, muy importante y muy impactante en todas las dimensiones de la vida, pero particularmente en nuestros temas educativos. Yo creo que cualquier cambio se ve con una perspectiva positiva o negativa. Yo sé que las cosas van a ser diferentes, que están siendo ya diferentes, que estamos abandonando muchas prácticas y que necesitamos redescubrir y encontrar manera para, con espíritu optimista, construir esperanza. Necesitamos encontrar la manera de retomar el ánimo, el entusiasmo, para enfrentarnos a los nuevos retos que se nos presentan con energía, con inteligencia y con espíritu humanista, tal como lo señalan los principios y valores de nuestra universidad. Estamos trabajando intensamente en la universidad en varias líneas. Una de ellas es la actualización de nuestra plataforma digital, de lo cual les vamos a estar comentando en las próximas semanas. Queremos prepararnos para seguir viviendo, capitalizando este recurso invaluable que es la comunicación a través de estos medios, y para poder responder con mayor velocidad y acierto a las expectativas de nuestros alumnos y de nuestros maestros. Hemos decidido impulsar sensiblemente el esquema de trabajo bajo proyectos. La maestra Lilia Rodríguez, la maestra Eurídice, el maestro Gersaín nos están apoyando en 3 procesos muy intensos para impulsar el trabajo en proyectos como una manera de optimizar el aprendizaje, capitalizando nuestra plataforma, capitalizando nuestras circunstancias y sobre todo haciéndonos más sensibles de la importancia que tiene nuestro impacto en la comunidad de la cual formamos parte. Estos temas nos llenan de preguntas y por eso nos sentimos muy afortunados de tener hoy al doctor Castillo, con la gran expectativa que ha despertado entre nosotros y con la gran ilusión, con la gran idea de encontrar respuestas para enfrentar este mundo post-pandémico. Nuevamente le aprecio mucho al doctor Castillo su disponibilidad de estar con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida y esperemos que se sienta aquí con nosotros como en su casa. Bienvenido, doctor, y vamos a iniciar esta conferencia.
Muchas gracias, maestro Alejandro, por sus palabras. Quiero comentarles ahora acerca de nuestro invitado a través de la siguiente semblanza. El doctor Flavio de Jesús Castillo Silva es doctor en Ciencias de la Educación, profesor universitario desde 1995 y del posgrado desde el 2003. Andragogo con 10 años de experiencia. Autor de 24 libros, de los cuales 19 son educativos y 5 relatos breves. Conferencista internacional desde el 2001. Miembro de la Red Mundial de Escritores en Español, REMES, desde el 2014. Es miembro activo de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe, AELAC, desde el 2001. Dentro de los reconocimientos más relevantes que ha recibido nuestro invitado, es doctor honoris causa en andragogía por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá en 2016. Educador latinoamericano por Guatemala en el 2020. Embajador de la Educación de Calidad Latinoamericana, OILE, en Panamá. Visitante distinguido de las ciudades de Cajamarca en 2013, del puerto El Callao en Perú en 2007, de Huehuetoca en el 2013 y 2016 y de Mazatenango en el 2016 y 2017. Doctor Flavio de Jesús Castillo Silva. Su conferencia, El mundo académico postpandémico desde el inicio del confinamiento con la virtualización y las propuestas de una nueva visión. Escuchamos atentos y apreciamos su participación. Adelante, doctor, y bienvenido nuevamente. Gracias, buenas tardes. Espero que se escuche bien. ¿Sí se escucha bien? Yo ya no lo pude verificar antes por cuestiones de tecnología. Bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar a platicarles. El tiempo se va muy rápido, así que voy a intentar aprovecharlo al máximo. Aquí está. Bueno, pues agradezco en primer lugar al rector, a la maestra María Luisa, la invitación que me han hecho para estar con ustedes el día de hoy. Voy a intentar resumir en poco tiempo la exposición que he preparado para ustedes y que espero dé motivo para que podamos conversar al final de ella. El propósito de este masterclass es ampliar el panorama educativo que tengan para la educación superior y de posgrado. Pues nos llegó el mundo pospandémico, sin embargo, tenemos que ir platicando algunas cosas previas. Tal vez algo que no se ha mencionado es que hay universidades que ya tienen, por ejemplo, la de Cuarahuillín en Marruecos, desde el año 859 se fundó. Bolonia, que es la que el mundo occidental reconoce como la primera universidad en 1088. Esa es Bolonia. También la UNAM, que obviamente en 1551 fue fundada con otro nombre. Sin embargo, en 1921 me parece que toma por ahí el nombre de Universidad Nacional de México. Sin embargo, todas estas universidades tienen algo en común, inclusive otras más y muy prestigiosas como la de Harvard, la de Stanford, la de Yale y la de La Habana, Cuba, por ejemplo. Son universidades que han sido sustentadas en modelos pedagógicos. Y de hecho, un recuento en este momento sería muy rápido. El 100% de las universidades en el mundo están sujetas a modelos pedagógicos. Algo que es importante mencionar es que no porque haya una gran cantidad signifique que sea lo mejor. No recuerdo el autor en este momento, pero decía en una de sus frases de que el pez nunca va a saber que ha vivido en el agua. Y eso se debe a que no conoce otros medios, ¿no? Entonces, la intención de esta plática es mover un poco hacia algún otro escenario que sea más favorable para nuestro estudiantado. Si nos retornamos un poco hacia el aspecto de la prepandemia, ya prácticamente hace un año, en el 18 de marzo lo tengo registrado yo en mi plantel, no sé ustedes en qué momento empezaron a hacer suspensión de clases por cuestiones de la pandemia. Pero antes de esa pandemia, antes del 18 de marzo del 2020,
pues obviamente gozábamos de una modalidad presencial. Bueno, algunos, otros la sufrían. También en su momento, pues manejábamos esos 4 saberes o esos 4 pilares de la educación: el ser, el hacer, el convivir y estar, perdón. Muy bien. Entonces, esos 4 pilares de la educación nos movieron a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Desde que Jacques Delors hizo su informe, y desde ahí muchas universidades, muchas instituciones empezaron a voltear hacia ellos. Sin embargo, de repente nuestras sesiones se volvieron un poco monótonas porque todos los profesores llegaban, se enchufaban al proyector, cañón proyector, y desde ahí hacían la presentación. Eso mismo hicieron hace muchos años algunos profesores que nos antecedieron, pero con otra tecnología, que eran los acetatos. Entonces, algunos decía yo que sufrían estas sesiones presenciales porque tal vez su vocación no lo era tanto para disfrutarlas como lo hacíamos otros más. También algunas personas decían que no había mejor lugar para que sucediera el aprendizaje que el salón de clases. Y nos llegó el coronavirus. Y el coronavirus empezó a movernos hacia otros escenarios que algunos sí estábamos preparados y otros no. Desde el 2017, el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de Educación, dijo que teníamos que movernos hacia el manejo de las TIC en nuestras sesiones de clase. Pocos hicimos caso, otros lo ignoraron y muchos se predispusieron. Entonces, pues llegó la pandemia, y con la pandemia, pues cambiaron los escenarios y pasamos de repente en ese caos que se dio al principio de cómo voy a pasar mi curso de manera presencial a la virtualidad. Pasamos a un escenario de un proceso de enseñanza-aprendizaje a un proceso de enseñanza-evidencia. Una especie del juego del rey pide, en donde los profesores se concretaron a pedir evidencias a sus estudiantes con tal de poder conseguir el cubrimiento de sus contenidos. Pero se olvidaron del aprendizaje. Por parte de las partes administrativas de las universidades, empezaron también a tener su propia modalidad, ¿no? El proceso de enseñanza, aprendizaje, a proceso de enseñanza, control. Yo necesito estar en tus sesiones de clase, viendo que realmente estás dando las clases para que yo, si es que soy una universidad privada, te pueda pagar. Me tengo que constatar de que realmente estás devengando tu sueldo como tal. Algo que también nos trajo la pandemia fue el home learning, que yo le llamo, home schooling le llaman otros, en donde los estudiantes tuvieron que, también como nosotros, confinarse y también en su momento estar pues cambiando rutinas que también tenían ellos establecidos, rutinas como llegar a salón de clases a cierta hora, irse a comer o a desayunar con los amigos, convivir con ellos, si no llegaba el profesor, irse a jugar con ellos, etc. No sabíamos el tesoro que teníamos y que se nos fue arrebatado por este virus. Eso sí, algo que debemos de estar agradecidos es que tenemos una pandemia VIP. Una pandemia que si esto hubiera sucedido hace 50 años, quién sabe qué hubiera pasado con nosotros en este momento. Y gracias a esa tecnología, yo radico en la ciudad de Oaxaca, ustedes seguramente están en el estado de Nuevo León. Entonces, eso es la gran magia que nos da esta tecnología, la posibilidad de podernos conectar de un lado a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Sin embargo, hace años, como yo decía, pues seguramente hubiese sido imposible y se hubiera recrudecido más. Algo que también sucedió con la pandemia es que volvió a resurgir la cuestión de la desigualdad. Yo no sé, no conozco muy bien el estado de Nuevo León, sin embargo, aquí en el estado de Oaxaca tenemos una orografía que impide que todas las poblaciones tengan internet. De hecho, hay un sector de poblaciones que todavía ni siquiera energía eléctrica tienen. Entonces, esos estudiantes que quizá eran muy buenos,
tuvieron que tener problemas y quedarse fuera de sus procesos formativos debido a no contar con la tecnología para poderlo hacer. Algunos tenían que subirse, y eso es algo real, es una anécdota, no es un chiste. Tuvieron que subirse a algunos cerros para poder alcanzar señal en su celular y poder medio atender todas las tareas que le dejaban sus profesores. Que ellos, sin esa cuestión de estar viendo hacia sus estudiantes, dejaban tareas por montones cuando una tarea implicaba una gran cantidad de datos, porque muchos lo hacían a través del celular. Y obviamente, algunos se quedaron hubo una gran deserción en el ciclo escolar anterior, debido a que no todos tuvieron los recursos suficientes para poder afrontar de mejor manera sus cursos virtuales en esta ocasión. Las instituciones educativas de educación superior, las IES, las he visto un poco estáticas. Algunos he escuchado que dicen, es que ya la pandemia nos ha traído de por vida la educación híbrida. Yo no veo que estén haciendo ajustes a su filosofía institucional. Esta ya debiese estar actualizada de tal manera que ahorita nos estuviéramos moviendo por cuestiones ya que están enmarcadas en esa filosofía. Los ajustes correspondientes a sus modelos educativos para poder dar paso a esta educación híbrida que me ha llamado desde anterior titular de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, algunos estamos estáticos también como profesores. Esta pandemia ha sido magnífica, si queremos ser positivos, optimistas. Ha sido magnífico para que nosotros nos preparemos, tomemos diferentes cursos también en esta modalidad, para que cuando nosotros nos encontremos con nuestros estudiantes lleguemos en mejores condiciones. El home learning que yo decía, o es learning como también se podría pronunciar, pues también en otros activos han sucedido situaciones muy trágicas. Los padres de familia que no son gente preparada en cuestión de educación, pues ha tenido que hacer frente a situaciones que no han podido controlar. La violencia intrafamiliar se ha incrementado y los grandes perdedores siempre han sido los estudiantes. Algo que también nos ha dejado esta pandemia es aprender a que nada es estable, todo es temporal. Aquel que decía que solamente en el salón de clases era el mejor lugar para aprender, en este momento se está dando cuenta que no es así. Que también tenemos que promover el aprendizaje independientemente de la modalidad. Y obviamente el mundo se dividió en dos, ¿no? El mundo Google y el mundo Office. Cualquiera de ellos, algunos se atrevieron a manejarlo de manera mixta. Sin embargo, pues manejar el mundo Google pues implicaba o ha implicado tener permanentemente una buena señal de Internet. Office, con sus versiones en el escritorio, pues de alguna manera ha permitido que nosotros podamos en su momento acceder todavía a esas aplicaciones y, si es posible, pasarnos a Google para poder hacer algunas cosas de compartir la información. Con respecto a la post-pandemia, algo que puedo yo decir previamente es de que podemos nosotros voltear hacia lo que hacíamos en el pasado, pero no volver. Yo soy de las personas que apuestan para una universidad del siglo XXI en este momento. Yo soy de la idea que la pandemia está matando a la universidad del siglo XX, que desde cuándo debimos de haber dejado. Nos tardamos 20 años, para ser más justos, en querer acabar con la universidad del siglo XX. Porque debemos de considerar que nosotros somos todavía nacidos en el siglo XX, formados muchos de nosotros para cosas del siglo XX, y estamos formando ahora a personas del siglo XXI, del siglo XXI, y lo estamos formando como si nosotros tuviéramos la sociedad del siglo XX. Entonces, los escenarios para ellos son diferentes, pero nosotros estamos todavía forzándolos a que manejen cosas que quizá ya son caducas. Entonces, con respecto a la universidad, algo que es importante mencionar es que la competencia institucional que antes
se reflejaba por la gran infraestructura que cada una de ellas tuviera y por los excelentes programas a través de las acreditaciones y las certificaciones. Ahora esa competencia es nube. Ahora, la robustez que tengan las universidades con respecto a sus plataformas y sitios oficiales, seguramente que eso distinguirá de las demás universidades. Entonces, si estamos considerando manejar herramientas abiertas para los procesos educativos, pues seguramente que de eso habrá ya muchísimo. Sin embargo, hay otras universidades que incluso están pagando licenciamientos muy fuertes para poder tener plataformas excelentes que permitan en su momento atender mejor a sus estudiantes. Otros se han atrevido a desarrollar sus propias plataformas para poder atender bien a sus estudiantes en ese sentido. Y eso hace que el estudiante tenga un sentido de seguridad y de confianza en esa universidad. Ya no va a importar, o ya no ha importado en este momento, qué tan grande o qué tan chiquita sea la universidad. Lo importante en este caso será que nosotros podamos tener robustez en el acceso a la información, que los procedimientos administrativos que da la universidad hacia sus estudiantes sean todos, no tengan por qué ir a la institución, ni siquiera por una firma, ni siquiera por un papel, por nada. Y eso da también garantía a los padres de familia de que esa universidad está en mejores condiciones que otras. Eso significa que las universidades pequeñas pueden estar codeándose una fuerte inversión en cuestiones de plataformas tecnológicas a utilizarse. La universidad que se espera en esta pospandemia, pues es una universidad andragógica. Por eso yo decía que teníamos que matar a la universidad del siglo XX. Tenemos que tener una universidad del siglo XXI, y la universidad del siglo XXI confía que tenga un modelo educativo andragógico y no pedagógico. Y posiblemente voy a mencionar algo más al respecto. Con un sistema de gestión de calidad a puertas abiertas. Ya no, por un lado, los directivos encerrados en oficinas tomen las decisiones en pro de un montón de estudiantes. Necesitamos que los estudiantes también, como adultos que son, puedan entrar. Estos sistemas de gestión de calidad a puertas abiertas han funcionado en diferentes fábricas, en donde entran a una reunión desde el socio más importante, si es que podríamos todavía utilizar ese término, hasta la persona que incluso pueda estar en el área de servicios de la misma organización. Todos los interesados pueden entrar y tienen voz. Quizá en algunas ocasiones no tengan voto, pero tienen voz y eso es bien importante. Algunas buenas ideas surgen de personas que están en contacto con la realidad más cercana que los directivos. El modelo educativo que también ya empecé a mencionar, decía yo que debiese ser andragógico. Acorde al tipo de estudiante que tenemos. En las universidades tenemos adultos jóvenes y tenemos adultos que pueden ser desde jóvenes hasta adultos mayores en los posgrados. Entonces, si tenemos adultos adultos, ¿por qué vamos a sostener una educación como una ciencia que ha sido pensada para niños? El Diccionario de Ciencia de Educación de Santillana, del 2003, definió a la pedagogía como ciencia y arte de educar a los niños. En las universidades ya no los tenemos. Lo que también es importante mencionar es que nosotros debemos de entender que la pedagogía, con su proceso de enseñanza-aprendizaje, obliga a que exista alguien que haga el proceso de enseñanza, que generalmente es el profesor, y tenemos al estudiante que hace el proceso de aprendizaje. Pero bajo esta circunstancia, la función o el rol del estudiante es más receptivo. Aunque hay algo que llaman aprendizajes o didáctica activa, realmente no es suficiente, porque al final de cuentas quien dirige todas las sesiones es el profesor.
Ahí se entiende porque es un adulto, alguien que ya se ha preparado para acompañar a nuevas generaciones. Sin embargo, cuando pasamos a educación media superior, yo he hecho una propuesta con respecto a la pedagogía, que es la ciencia y arte, de atender a los adolescentes en situación de aprendizaje, de que exista un proceso de problematización-aprendizaje, en donde se tenga un 50%, y si ustedes ven la gráfica, es algo representativo, pero también es un buen acercamiento, donde se ve que el rol del facilitador y el rol del estudiante deben ser prácticamente el 50%. En el caso de licenciatura hacia arriba, el proceso que debe de permear y debe de manejarse es el proceso de orientación-aprendizaje. Eso es lo que dicta la andragogía y porque está acorde a los adultos. Si nosotros ponemos a un niño, a un joven y a un adulto y queremos enseñarle con la misma estrategia, seguramente que no va a funcionar. De hecho, ni siquiera entre el joven y el niño. Son diferentes, tienen otras ideas, tienen otros pensamientos. Entonces, desde ahí es como debiesen ellos ser atendidos. Ahora, que si pasamos hacia los adultos pensamos diferente, aprendemos diferente. Y la verdad, un adulto que se sienta tratado como niño es alguien que se para, se va y no regresa, porque sus expectativas son diferentes, su manera de pensar son diferentes. Y si hablamos del posgrado, con mucha más razón, son profesionistas que incluso en ocasiones pueden tener hasta más experiencia que el mismo facilitador que esté en ese momento frente a ellos. Entonces, ¿por qué queremos tratarlos como niños? Con respecto a los estudiantes y ese proceso de virtualización, pues obviamente ha quedado ya de alguna manera en sus manos muchas responsabilidades de las cuales ellos no están preparados. Los profesores, con ese juego del rey pide que yo mencionaba hace rato, pues de alguna manera les ha dejado muchas responsabilidades y los estudiantes que habían estado por años, mínimo 12 años, 13 años, estando sujetos a las indicaciones de sus profesores, de repente les dice el profesor, pues hazlo como puedas, porque la verdad que esto es diferente a como yo lo he manejado. Y entonces también se da un encuentro de dos mundos. El mundo de un docente que puede ser versión 1.0, 2.0, 3.0, y las versiones no las digo yo, las versiones las han dicho otros autores, en donde un profesor 1.0 todavía sigue amarrado a su pizarra. El profesor 2.0 incorpora algunas cosas de las TIC, como podría ser un video de YouTube, lo descarga y se lo pone a sus estudiantes. El docente 3.0 pues es aquel que produce esos videos que otros utilizan en sus clases también. En el caso de los estudiantes, ellos realmente ya están como 2 o 3 versiones más adelante que nosotros. Sin embargo, también esta pandemia algo que demostró es de que son muy buenos los estudiantes en el manejo de las TIC, muchos, pero en las TIC de uso de entretenimiento. Porque para diferentes cosas, como podría ser tan sencillo como una hoja de Excel, no tienen ese conocimiento y entonces empiezan como a tener problemas de rezago por no poder cumplir con algunas tareas. El estudiante de la pospandemia pues tiene que ser alguien que organice su tiempo, que escuche con atención, que realmente tenga un compromiso con su formación, que tenga habilidades para lecturas de comprensión, control de ritmos de aprendizaje, que pueda tener un plan para su crecimiento, que supere sus bloqueos. No, a veces no todo sale a la primera, pero no por eso va a botar la toalla y va a decir, hasta ahí ya no puedo más. No, tendrá que aprender a que un profesionista no nada más es todo color de rosa, tendrá que aprender también algunas tonalidades que pasarán de los oscuros hasta los grises para poder llegar a las metas que tiene en su momento como aspiración. También, obviamente, el manejo de las TIC, pero en las TIC que permitan fomentar su aprendizaje. Y además, si esto se hace, por ejemplo, en un posgrado o una licenciatura en donde tengan estudiantes de otros lugares, pues obviamente los conocimientos transversales que sean culturales, como conocer cosas que hacen
prueban o que tienen como tradiciones en otros lugares, pues eso hace un enriquecimiento mayor. En el caso del profesor Pandemial, pues obviamente el manejo del diseño instruccional. Si antes manejaba una planeación didáctica para la modalidad presencial, ahora tendrá que hacer diseños instruccionales, y estos los más cercanos a las necesidades de sus estudiantes. Organizar obviamente también su tiempo, tener habilidades, si no irlas desarrollando para el manejo de las TIC. Mediatizar los diseños instruccionales. Mediatizar pues implica pasar del diseño hacia la plataforma que vayan a utilizar. El manejo de software para videollamadas puede ser Google Meet, como el que estamos utilizando en este momento, o puede ser Zoom, o Jitsi, aplicación que sea muy parecida en ese sentido. Manejo de aplicaciones de trabajo colaborativo. Todas las herramientas Google permiten trabajo colaborativo. El manejo de sistemas de gestión de aprendizaje o LMS, por sus siglas en inglés, y de e-learning, o también podemos decir de plataformas tecnológicas educativas, pues en su momento también es parte de lo que yo como profesor debo de poseer ya, lo debo tener incorporado, y si no lo tengo, pues hay que empezar a generar. Alternativas de técnicas de evaluación digital. Ya nos dimos cuenta que los estudiantes son magníficos para poder hacer exámenes. El profesor que todavía sigue haciendo exámenes, pues es un profesor con mucho optimismo, con mucha fe en la humanidad, porque los estudiantes son excelentes para poderse copiar. Aquí, aparte de donde está la cámara de mi laptop, yo muevo la mano, espero que la vean, y si la muevo hacia otros lados, que sí la estoy moviendo enfrente de mi pantalla, seguramente que no la ven. Esas zonas son puntos ciegos para nosotros, y se descubrió un estudiante con una gran cantidad de post-its pegados y que tenía ahí para poder, a manera de acordeón, para poder resolver sus exámenes. Entonces, a veces podemos pecar de inocentes, de confiar en nuestros estudiantes cuando estos van con todo a pasar, aunque no aprendan. Las habilidades para encontrar más y mejores aplicaciones de uso educativo sin llegar a que sea una obsesión. Me he encontrado con profesores que medianamente manejaban las TIC al principio de la pandemia y posteriormente empezaron a caer al otro extremo de andar buscando las aplicaciones de moda. Y entonces ellos priorizaron el proceso de enseñanza cuando no debiese ser, por ninguna justificación, debiese ser mejor que el proceso de aprendizaje por el cual somos contratados. Nosotros somos contratados para poder promover los aprendizajes de nuestros estudiantes, no para ser excelentes expositores de nuestras clases. Entonces, ahí también tenemos que empezar. Las competencias que debe poseer un facilitador universitario, pues debe ser una competencia comunicativa, debe tanto en el aspecto oral, escrita y gestual. En ocasiones, nuestros pensamientos nos traicionan y a veces decimos sí de manera verbal, pero con nuestros gestos estamos diciéndole no y además haciendo sentir mal a nuestros estudiantes. Debemos de tener mucho cuidado en el manejo de nuestra competencia comunicativa. Nuestra competencia andragógica, para poder nosotros ver las fases de lo que es la andragogía en su praxis en el aula, también tendríamos nosotros que conocer a nuestros estudiantes como adultos que son, conocer todas las características posibles para poder fomentar en ellos mejores procesos de aprendizaje, también mejores circunstancias de evaluación. Todo eso vamos a ver un poquito más adelante. El aspecto de la competencia tecnológica, obviamente ahorita más que nunca está súper justificada esta competencia. La competencia social, asumimos que nosotros como universidad contratamos a profesores que tienen una inteligencia emocional más allá de sus estudiantes, que no tan fácilmente se van a enganchar con algún problema y puedan llegar a cosas peores.
También les debe quedar claro a estos profesores que de su trabajo sacan el pan, pero no sacan la carne. Entonces, deben tener una situación emocional lo suficientemente estable y no estar de depredador también. También deben tener una competencia de tutorizar. Y esta competencia de tutorizar es como los primeros auxilios en cuestiones educativas para nuestros estudiantes. Algún estudiante que tenga alguna situación de aprendizaje, algún estudiante que tenga alguna cuestión emocional, algún estudiante que tenga problemas por los cuales se sienta de repente que ya no puede dar un paso más. Esos son los primeros auxilios. Obviamente, la tutorización implica reconocer que no somos todólogos y por lo tanto, lo que yo puedo hacer hasta ahí nada más y después canalizar a mis estudiantes a expertos, a profesionales correspondientes que puedan atender en mejores circunstancias a nuestros estudiantes. También los profesores universitarios y preferentemente los de posgrado deben tener una competencia investigativa. Yo no concibo a un profesor de posgrado que esté trabajando sin hacer investigación. Entonces estaríamos nosotros traicionando un poco la confianza de los que se están formando en nuestros posgrados, ya sean maestrías, ya sean doctorados. También una competencia de innovación en donde estemos permanentemente viendo qué más podríamos hacer. ¿Qué más podríamos hacer? Y también qué sugerencias podríamos hacer de mejoras para la universidad. Eso es otra cosa que también debiésemos considerar. La competencia administrativa también es importante que la fomentemos por el hecho de que de repente los mejores profesores son invitados a formar parte de la plantilla directiva. Y de repente perdemos a un gran profesor y ganamos a un mal jefe, porque no están preparados. Su curva de aprendizaje le puede ser muy costosa al plantel y también en su momento para nosotros podemos estar resintiendo las malas tomas de decisión que pueda tener al principio. Algo que también, como académicos, debemos tener mucha observación en tener, pues, obviamente, asegurado nuestros servicios de Internet, aunque puedo ser testigo el día de hoy de que la tecnología es altamente traicionera. Yo puedo tener un excelente plan de Internet, pero hace unos minutos no tenía yo manera de conectarme con ustedes. Sin embargo, pues sí, es importante revisar la conexión eléctrica, la conexión de Wi-Fi, y si el Wi-Fi no es suficiente en la casa, pues entonces hacer una conexión alámbrica hacia nuestra computadora donde estemos dando nuestras clases. No podemos darle una cara a nuestros estudiantes de decirle, jóvenes, no tenemos internet, así que pues no cancelamos la clase de hoy. Jamás podemos hacer eso. Es importante resaltar que la escuela post-pandemia jamás deberá ser igual a la anterior. Insisto, tenemos que luchar por tener una universidad del siglo XXI, una universidad del siglo XX con algunos parches que realmente sigan sin ajustarse a la sociedad del siglo XXI. Ahora voy a platicarles un poco de andragogía para poder dar mi propuesta en su momento. Hay andragogos que de alguna manera hemos participado aportando, en este caso el doctor Marco Knowles de Estados Unidos, que es el padre de la andragogía, Félix Adam, que muchos lo reconocemos como el padre de la andragogía en Latinoamérica, quien hizo mucha escuela. El doctor Manuel Castro Pereira, también de Venezuela, fue discípulo del doctor Félix Adam. Actualmente, el doctor Manuel Castro Pereira es el rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, desde hace muchísimos años. El doctor Adolfo Alcalá, que es el principal andragogo venezolano en este momento, él fue discípulo de Manuel Castro Pereira. Por eso les decía que el doctor Félix Adam hizo de alguna manera escuela. Y aunque yo soy de México, puedo decir orgullosamente que yo soy alcalista. El doctor Adolfo Alcalá, a través de diferentes medios, llegó a en buen momento de mi existencia, estaba yo haciendo mi tesis doctoral, y entonces, a través de sus procesos de aprendizaje que él promovió en mí, logré adentrarme a lo que ahora conozco como andragogía.
Algo que también la andragogía es importante mencionar es de que tenemos dimensiones en la andragogía. 4 dimensiones. Para que una persona sea considerada como adulto necesita, pues obviamente, la biológica, también la legal, que eso se da, por ejemplo, aquí en México a los 18 años, ya los consideramos como adultos, como personas que pueden tener beneficios y también obligaciones de acuerdo a la ley. También en su momento, pues ya pueden acceso a diferentes circunstancias. Los hombres, obviamente, el servicio militar y desde ahí empezar a hacer algunas gestiones para documentos y poder hacer movilidades. También para participar de manera cívica a través de invitaciones que nos haga lo que sería el INE para poder ser funcionario de casilla, por ejemplo. Tenemos también la dimensión social. Y eso significa que ya la dimensión social no es otra cosa que los demás me reconozcan a mí como adulto. Puedo verme grande, pero si yo no cumplo, por ejemplo, estar inserto en la actividad productiva, no debo de ser considerado como adulto todavía entonces. La cuarta dimensión, que es la más complicada, creo yo que suceda, es la dimensión psicológica, que yo me crea un adulto. Porque pueden suceder los demás, a lo mejor me ven grande los demás y por eso me dicen que ya soy adulto, pero yo sigo teniendo problemas y eso se llama síndrome de Peter Pan. La persona que no quiere crecer. Y en mi registro, mi tesis doctoral, pues yo tengo mencionado el caso de una persona que más o menos es de mi edad, pero que él no trabaja. Él ayuda a la empresa familiar y por lo tanto no tiene un sueldo. Tiene domingos y creo que también ahí conocen el principio, el concepto de domingo. Entonces quiere decir que la persona tiene una dependencia familiar y no tiene el desarrollo que todo adulto debiese poseer. Tenemos diferentes tipos de adultos, ¿verdad? O etapas de adultos. De 18 a 40 años podríamos considerarlos como adultos jóvenes, de 41 a 65 como adultos intermedios y 65 como adultos mayores. Obviamente, en cuestiones de edades son aproximadas. No hay una ley que nos diga, a partir de ese momento ya eres adulto intermedio. Son simplemente, en su momento, algunas aproximaciones. Bueno, tenemos los 6 principios del doctor Marco Knowles. Todo adulto que quiera estar en un proceso formativo tiene que tener la necesidad de saber cómo, qué se va a desarrollar ahí. También tener claro el concepto personal de estudiante. Algunos dicen que son autónomos y que pueden enfrentar y confrontar cualquier circunstancia y sobrellevar algún obstáculo dentro de su proceso formativo. Hay algunos que necesitan de alguien que les explique las cosas porque así fue el proyecto que recibieron desde preescolar. Tú vienes a que te enseñe y el profesor es el que sabe. Y lo han llevado hasta posgrado algunos. Bueno, también una aportación del doctor Knowles es la experiencia del estudiante. En andragogía sí nos importa saber qué experiencia tienen los estudiantes, que ahorita vamos a ver que le vamos a cambiar el nombre, en el salón de clases. Por ejemplo, en grupos grados, sobre todo de educación, pues llegan de diferentes perfiles profesionales, entonces en ese momento la clase lleva a tener una gran riqueza, porque tenemos tantas perspectivas como perfiles profesionales hay en ese momento en el salón de clases. La disposición para aprender estará relacionado a que lo que se está viendo en ese curso sea aplicable, ya sea en su vida personal o en su vida laboral. La inclinación al aprendizaje sucederá siempre y cuando el estudiante vea que en esos cursos estamos en su momento sintiendo que es algo que necesitamos para nuestro desarrollo, para nuestro perfeccionamiento, pero además está siendo muy práctico, de tal manera que no tengan que consumir unas grandes cantidades de horas y menos de estar sentados tanto tiempo. La motivación para aprender será el significado que cada quien le dé. Yo siempre pongo el ejemplo que seguramente que un estudiante de medicina, cuando se pone por primera vez su bata, debe ser súper emocionante para ellos,
porque a partir de ese momento sienten el peso para el cual van a ser formados. Bien, el doctor Félix Adam enunció los principios de la praxis andragógica, que es la horizontalidad y la participación. La horizontalidad tiene los que estamos en ese proceso formativo somos adultos y nos reconocemos así. Desde el profesor, que es un adulto, y todos los demás estudiantes que son adultos. Entonces, tal vez tengamos algunas cualidades diferentes, como que, por ejemplo, yo utilizo anteojos, otros utilizan, no sé, tienen más edad, tienen menos edad, etcétera, ¿no? Y hay un principio que es el principio de participación. Todas las decisiones que se tengan que tomar en ese grupo, lo tomará el grupo, no el facilitador. Y por eso a los que llamamos estudiantes comúnmente, aquí en andragogía realmente le llamamos participantes, en honor a este principio. Participas en la toma de decisión y también por consecuencia todos asumen todo lo que suceda por las decisiones que tomemos. Existen otros principios de evaluación que también enunció el doctor Félix Adam. El principio de permanencia, que tiene que ver con que el participante perciba el avance o dominio que va obteniendo de algo que está en su proceso formativo. También el principio de progresividad, que tiene que ver con el factor de experiencia acumulada y el acumulado que está haciendo progresivamente en ese proceso formativo. La criticidad tiene que ver con la emisión de juicios, que el participante pueda enunciar juicios de valor con respecto de su mismo comportamiento, de su misma producción en su momento, de manera desapegada y que pueda ser lo más objetivo posible. La practicidad tiene que ver con la aplicabilidad o lo práctico que pueda hacer todo lo aprendido en su momento. Y el principio de la flexibilidad, que es un principio importante, es que el participante decide cuándo y con qué porcentajes debe ser evaluado en su momento. Entonces, en andragogía, pues obviamente cambia muchísimas cosas con respecto a la pedagogía. Ya no es el profesor quien decide, ya no es el profesor que dice cómo van a hacer las cosas. Con respecto a las aportaciones, podemos hablar de que se reforzó el proceso de orientación-aprendizaje, sistematizándolo, algo que no había sucedido con nuestros colegas venezolanos. Aquí estoy hablando de aportaciones de su servidor. Y también en ese momento el contrato de aprendizaje era considerado antes como un contrato de aprendizaje común, como el que se hace para la renta de casas. En este caso hicimos un contrato de aprendizaje un contrato de aprendizaje diseñado académicamente. Y la evaluación, pues obviamente, tiene que ser compartida, en donde bajo la idea de la andragogía, de que el mayor experto del aprendizaje del participante es el propio participante, la autoevaluación es en andragogía, debe tener porcentaje mayor. Generalmente debe ser un porcentaje entre un 40 y un 60%. En el caso de la coevaluación, que se hace en los equipos de trabajo, y la evaluación unidireccional, que es la que realiza el profesor o el facilitador, el andragogo, estos deben de tener en partes iguales el porcentaje restante. Entonces, si la autoevaluación vale 60%, pues obviamente la coevaluación y la evaluación unidireccional valdrá 20% cada una de ellas. Hay diferentes metodologías actualmente que se han ido, obviamente, avanzando la andragogía como ciencia y ya tiene algunas metodologías. Una de ellas, la eutagogía, es netamente andragógica. La eutagogía, pues, fue propuesta por una persona de apellido Hayes en el año 2000. La paragogía pues al final de cuentas es el aprendizaje entre pares, es de uso andragógico. La paragogía, pues obviamente existe desde primaria, secundaria, bachillerato. Sin embargo, también puede ser de uso andragógico y funciona excelentemente. El coaching, obviamente, es netamente andragógico porque al final de cuentas estamos trabajando con adultos. Aquí hace falta la cibergogía. La cibergogía, que ahora esta metodología ha tomado demasiada fuerza
debido a esta virtualización que se ha dado, en donde de alguna manera está todo desarrollado de tal manera desde que el participante prende su computadora, utiliza un navegador de preferencia y de ahí empieza a acceder a todo ese ciberespacio que está lleno de diferentes aplicaciones y que pueden ser de utilidad para su aprendizaje. Algo que también es importante mencionar es que en toda situación adversa se tienen dos: claudicar o ser mejores. Yo en lo personal opto por lo segundo. Busquemos en todo momento ser mejores. Como bien dije hace rato, la Universidad Andragógica, con sus 3 propuestas, uno el del sistema de gestión de calidad a puertas abiertas, su modelo educativo y el cambio de pensamiento, y lo puse en rojo porque es lo más difícil, ¿no? Ya sea de manera presencial o en la nube, pues esta al final de cuentas debe de ayudar a que los procesos cambien. Por ejemplo, en un proceso pedagógico, el facilitador que quiera dar clases, por ejemplo, de matemáticas, primero tiene que entregar una planeación, aunque no conozca el grupo, y esa es la que tiene que ejecutar a lo largo de su ciclo escolar. En la andragogía no es así. En la andragogía hay un proceso de preplaneación y hay un proceso de coplaneación que se da en la primera sesión, prácticamente en la fase de encuadre. La coplaneación tiene que ver con que entre el grupo y el facilitador decidan qué es lo que mejor conviene para poder desarrollarse ese curso. Y en función a eso, entonces ya podríamos pensar de que ya puede haber algo escrito con respecto a la manera en cómo se va a trabajar esto. Si hiciéramos ese cambio de pedagogía a andragogía, pues obviamente el facilitador no estaría comprometido a hacer un curso a ciegas en donde generalmente se prioriza el proceso de enseñanza nuevamente. Algo que también nos da este asunto y que he dado vueltas al respecto es de que los docentes, los facilitadores, hacer un trabajo colaborativo. Si un estudiante tiene 6 materias y tiene que tener a fuerzas 4 horas a la semana de cada materia, estamos hablando que si el profesor sigue siendo tradicionalista, tendría 24 horas de clase o de sesiones de videollamadas. Obviamente, alguien que tiene Wi-Fi no pasa nada, pero alguien que está utilizando datos como yo en este momento, pues seguramente que el gasto de megas será considerable. Entonces, si los profesores trabajan así con tipo rompecabezas, en donde decidan cuáles son en su momento los trabajos prioritarios y los conocimientos prioritarios de cada una de las materias, podemos pensar en tener una sesión por semana en lugar de tener 24 sesiones. Podríamos priorizar también el trabajo asíncrono, que sería lo más importante debido a las características de nuestros estudiantes. Entonces, reduciríamos el presupuesto de uso de conectividad de nuestros estudiantes para que nosotros les estemos dando seguimientos en su momento. Así, conformando en cada uno de los semestres, cada rompecabezas, llegaremos al final a tener al licenciado o al ingeniero que nosotros estemos. Cada trabajo que se realice ya no va a ser evaluado por un profesor, sino que cada trabajo va a tener de cada una de las materias que están llevando en ese semestre. Por lo tanto, también el estudiante ya se ve menos agobiado de tener que atender, si son 6 materias, tener que atender 2 tareas de cada uno de los profesores y de repente tiene 12 tareas y todos casi al mismo tiempo y además los exámenes y además, entonces hay estudiantes que por eso han tirado la toalla. Si su didáctica, su estrategia didáctica es diferente y además de manera colaborativa, ya no de manera individual, pues seguramente que tendrán mejores resultados. Bien, pues esta sería atrás de
Sí, bueno, perdón, al parecer aquí tiene por ahí una falla de técnica el doctor Flavio. Les invito en estos momentos, si alguno de ustedes tiene preguntas que desee realizar, puede escribirlas por el chat. Aquí ya tengo yo algunas que me han hecho llegar de manera previa durante lo que va de la charla, algunas personas. Esperemos unos momentos para ver si se restablece lo que es su señal. Y mientras ustedes escriben estas preguntas, también quiero compartirles que el doctor Flavio estará próximamente en el mes de mayo, mediados de mayo, compartiendo con nosotros a su vez su taller de andragogía. Es un taller de andragogía que tiene duración de 2 semanas y para el cual hemos conseguido las mejores condiciones para nuestros docentes y para nuestros alumnos por la parte educativa que manejamos y que, como ustedes bien están pudiendo apreciar, es de suma importancia que estemos no nada más actualizándola, sino que busquemos revolucionar de fondo y de forma. Ya tenemos por ahí una propuesta de parte del doctor sumamente interesante y con amplios beneficios para ustedes, la cual, como les comenté hace un momento, les estaremos haciendo llegar próximamente para que estén por ahí preparados. Ha sido toda una hazaña conseguirlo para que nos dedicara este tiempo para este taller que llevaremos en fechas próximas, pero ya lo tenemos comprometidos con la universidad para que ustedes puedan participar también en él con todas las partes de beneficios que les vamos a hacer llegar. Esperemos nada más 2 minutos, a ver si el maestro puede volver a tener por ahí conexión. Y ustedes tienen alguna pregunta, por favor, les invito a que aquí en el chat lo puedan escribir. Si él no alcanza a responderlas en este inter, las haremos conforme al tiempo que dispongamos aún antes de cerrar la sesión. Ya está regresando por aquí, y las que no haya por cuestión de tiempo responderlas, le pediré a él a su vez que él me las pueda hacer llegar y las compartiremos con ustedes, con quien haya realizado el cuestionamiento. Lo escuchamos, maestro. Sí, buenas tardes. No sé en qué momento me desconectaría, pero me estoy dando cuenta cuando regreso después de dejar de compartir mi pantalla. Híjole, lamento las cuestiones tecnológicas en su momento. Pero ya estoy aquí de regreso. Ya parece que ya se restauró mi señal de internet. Dígame, no sé si hay alguna pregunta, yo quisiera atenderlos y ya compartirles. Voy a mandarle por un correo la presentación para que aquellos que gusten la puedan ver y ya en su momento usted me pueda ayudar a distribuirla con sus colegas, por favor. Sí, claro que sí, doctor, y efectivamente, les estaba pidiendo que si tienen ellos alguna pregunta puedan hacerla vía chat. Y la otra cuestión es que también les estoy compartiendo su taller que próximamente para mediados de mayo tenemos ya fechado para poder compartirlo también a su vez con toda la información que usted nos ha hecho llegar. Tengo por aquí 4 preguntas. Vamos con la primera si no tiene inconveniente. Dice, no, adelante. ¿qué alternativas sugiere para impulsar aprender? A ver, para aprender que, perdón, no escuché la última palabra. ¿Qué alternativas sugiere para impulsar el aprender haciendo? Ah, ya. Muy bien, bueno, el aprender haciendo, pues es una alternativa muy importante. Generalmente estamos parados en la pedagogía, ¿verdad? Entonces, como tal, pues estoy seguro que les funcionará en su momento. El aprender haciendo, pues obviamente es una estrategia didáctica muy usual en diferentes situaciones, pero obviamente yo lo cambiaría eso de aprender haciendo por aprender únicamente. Que el estudiante universitario y de posgrado pueda desarrollar sus propios aprendizajes sin necesidad de una conducción como tal que sucede en la pedagogía. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿la didáctica es exclusiva de la pedagogía o bien se aplica a la andragogía? La didáctica no tiene dueño.
que antes nada más conociéramos la pedagogía, pensábamos que era como un matrimonio ahí, ¿no? Sin embargo, tenemos la educación, que obviamente atiende a la pregunta, ¿para qué educar? Tenemos a la pedagogía, a la ebegogía, a la andragogía, a la gerontagogía, que de acuerdo al momento psicobiológico del ser humano que está atendiendo, ayudará en su momento a dar respuesta a la pregunta ¿qué? Educar. Y en el caso de la didáctica siempre estará trabajando el aspecto del cómo. En algunos años atrás, hace muchísimos años, ya mejor, más bien dicho, en el siglo pasado, algunos autores pensaban y utilizaban la pedagogía y la educación como sinónimos, ¿no? Actualmente no debe ser así, porque entonces estaríamos nosotros dándole la espalda al desarrollo propio de la educación. Entonces, la didáctica es para quien la utilice en su momento. Muy bien, gracias, doctor. Tengo otra pregunta aquí que dice, ¿qué pasa con la parte actitudinal del docente? ¿Cómo motivarlo? Y como propuesta, ¿pudiera existir el agregar, así como el conocer agrega parte del perfil, la competencia actitudinal? Bueno, de hecho, yo trabajo en un tecnológico. Y en nuestro tecnológico tenemos un modelo educativo que tiene el desarrollo de competencias. Y una competencia es tridimensional, conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, bajo ese sentido, el diseño de nuestras clases es básicamente tridimensional en su momento. No podemos separar de, hoy voy a hablar de conocimientos, mañana voy a hacer algo, y de actitudes otra cosa. No hay clases de cada uno. Todo es en un solo elemento llamado competencias. En el caso de la primera parte de la pregunta que me realizan, la motivación principal es la motivación intrínseca. Y además, si hablamos de una motivación extrínseca, es de que somos de los pocos profesionistas en nuestro país que ha tenido su sueldo seguro, a pesar de la pandemia. Entonces, tenemos una motivación extrínseca bastante amplia, entonces ahí en ese sentido, pero lo más importante es la intrínseca. Y si realmente tengo dudas de qué estoy haciendo en ese lugar, mejor muévete, porque estás echando a perder a otros que vienen atrás de nosotros. Entonces, es importante esa parte. Yo creo que ¿dónde se distingue la vocación de un profesor? En las ganas que tiene de hacer las cosas sin necesidad de que se lo digan que tiene que hacer, en estar proponiendo permanentemente, en estar disfrutando lo que está haciendo y además haciendo que sus estudiantes lo disfruten también. Ahí son indicadores, y si mi respuesta no sucede, entonces no estoy yo para ser profesor entonces. Ok, gracias, maestro. Una más. Dice, ¿qué requisitos son los que se necesitan para ser un profesor 4.0? ¿Y dónde y cómo me preparo? Bueno, nos conformamos que empiece siendo profesor 3.0 de prestigio, ¿no? Necesitamos a un profesor que haga sus propios materiales. Ya hay muchas herramientas, hay demasiadas plataformas que nos dan muchísimas cosas. Algunas, obviamente, por la pandemia, antes eran gratuitas y ahora ya tienen planes, ¿no? Y nos implica gastar. Pero bueno, en otras todavía son gratuitas y que podemos nosotros hacer muchísimas cosas. Pero ahorita, actualmente, por ejemplo, con un Office 365, que supongo yo que quizá puedan tener ustedes, desde ahí pueden hacer tutoriales sin necesidad de ser expertos en edición, de manejo del OBS Studio, ni de alguna otra herramienta para editar videos. Tampoco se requiere que ustedes se transformen y se vuelvan TikTokers, ¿no? O sea, no necesitamos eso, necesitamos que ustedes hagan materiales pertinentes que estén orientados al proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Es lo que importa, para eso estamos nosotros. Porque si yo voy a hacer materiales para lucirme, vean la gran capacidad que tengo para enseñar, pues puedo salir como los toreros, ¿no? Así, barriendo plaza, pero realmente me dejaría dudas de que si sus estudiantes aprendieron realmente, ¿no? Entonces es importante priorizar el aprendizaje. ¿Cómo mis estudiantes van a aprender mejor tal cosa?
Aquí hay una presentación, así. Entonces, bajo esa intención sería esa cuestión, profesora. Ok, perfecto. Y la última, doctor, abusando ya del final del tiempo, dice, ¿qué requisitos tendríamos que cumplir para pretender ser andragogos? Muy bien. Pues bueno, déjenme decirles, lo digo, siempre me sonrío, porque siempre que voy a dar la respuesta, me recuerdo estar en un salón de clases en una universidad con estudiantes de pedagogía. Cuando me preguntaron, ¿cuántos andragogos hay en México? Dije, soy el único. Dije, y dijera Guillermo Ochoa en un programa de televisión, gócenme que no soy eterno, ¿no? Entonces, el primer paso sería recibir un curso de promoción de conocimiento de la andragogía. Ese curso yo lo he trabajado de manera internacional. El último curso que tuve fue de tipo MOOC, apenas a principio de este año, en donde participaron 250 personas, más o menos en números redondos. Entonces, pues creo que me siento en esa confianza de poder ayudarles en su momento, de pasar de la pedagogía a la andragogía, y lo haría con mucho gusto, sobre todo porque ese sería lo justo para los estudiantes que tienen ustedes en este momento. Bueno, pues muchas gracias, doctor, presidente Martí de Latinoamérica. Le extendemos todo nuestro reconocimiento y, como dijo el maestro Valadez, apreciamos profundamente su participación, en esta conferencia como educación continua de la UNBLA. Les he comentado que lo tendremos en fecha próxima. Los invito a todos nuestros asistentes que esta tarde nos acompañaron para que estén al pendiente de lo que les haremos llegar referente a este curso, donde contaremos con su experiencia, con su apoyo y con su orientación para poder conocer un poco o mucho de todo esto, que es una necesidad y una promesa para el sector de la educación. Pues con mucho gusto, estoy a sus órdenes, fijamos fecha y cuenten conmigo. Gracias. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les damos las gracias por habernos acompañado en esta masterclass, El Mundo Académico Post-Pandémico. Muchas gracias, doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, y los esperamos en nuestras próximas actividades. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. 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 Muchísimas gracias, doctor Castillo. Un placer.